Ministro Tomada, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Bien, gracias por atendernos. Bien. Primero, ¿está al tanto de esta situación que le acabo de Sí, contar? claro. Sí, claro. Bueno, eso en realidad es un desprendimiento del conflicto de Lear. En realidad no. Este es un caso que estaba terminado hace tiempo. El trabajador ha cobrado su despido, ha sido indemnizado. Creo que es un tema de hace 3 meses más o menos. Sí. Así que no tiene por lo menos sentido, en el sentido de haber generado un bloqueo que impide el normal funcionamiento de la empresa. Sí. Tengo entendido que ha intervenido el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, Ajá. que es competente, pero bueno, forma parte de esta también, ¿no? De esta situación donde frente a situaciones de despido se producen como dos tipos de respuestas diferentes, ¿no? Sí. Están quienes buscan soluciones a través de la negociación, inclusive aceptan la suspensión como un método, un mecanismo transitorio para proteger el empleo, bueno, y muchas veces con el apoyo de los trabajadores, de todos los trabajadores, y en otros casos quienes optan por un camino más de confrontación, de no admitir el tema de las suspensiones ni ninguna otra variante. Sí. Lo extraño es que en el caso de ESMATA lo tiene previsto en el convenio colectivo la posibilidad de las suspensiones, porque es una actividad que está sometida en general a muchas situaciones de variabilidad en la producción, ¿no? Usted mencionó el caso Lear, ministro. Esta mañana yo hablé con uno de los delegados de Lear, del caso Lear, y me decía, el ministro, yo le decía, ¿por qué están cortando la Panamericana? ¿Por qué siempre joden al resto? Y porque el ministro Tomada no nos atiende. ¿Por qué no los atiende, ministro? Los trabajadores de Lear han sido recibidos en el Ministerio de Trabajo en algún momento, pero el conflicto de Lear lo está llevando a los sujetos que están involucrados en el conflicto de Lear, es el sindicato representativo que se les mata y la empresa Lear. Yo los puedo recibir, de hecho quiero decirles que han sido recibidos en el Ministerio de Trabajo y no hace muchas horas. O sea, es una pelea interna del gremio, que es un desprendimiento trosco contra el gremio madre. Son dos metodologías diferentes de enfrentar una situación de crisis en una empresa. Sabemos que el sector automotriz está con una situación que afecta no solamente a las terminales, sino a muchas autopartes. Esto tiene que ver básicamente con la situación de Brasil como país producto de nuestras exportaciones. Esto es un dato de la realidad y frente a eso hay que administrar esta situación de crisis y la tenemos que hacer preservando la mayor cantidad de puestos de trabajo. Y los puestos de trabajo, ¿cómo se preservan? Tratando de paliar la crisis sin que se produzcan despidos. Nosotros bregamos para que no haya despidos. Casualmente en la conferencia de prensa que acabamos de dar, presentamos este nuevo repro, que es un mecanismo por el cual subsidiamos a los trabajadores para que no se produzca la ruptura del contrato de trabajo. Mire, Feynman, no hay nada más complejo, doloroso que la ruptura del contrato. Y nosotros, esto ya lo hemos hecho, usted debe recordar, con la crisis financiera internacional 2008-2009, donde con este mecanismo logramos preservar miles y miles y miles de puestos de trabajo. Y estamos dispuestos a ponernos en marcha. De hecho, la presidenta ayer los anunció y hoy hemos informado. Y vamos a seguir trabajando por ese camino. Ahora, para cuidar los puestos de trabajo tenemos que trabajar todos. Tenemos que trabajar los empresarios en virtud de una responsabilidad social que sin lugar a duda tienen. Los trabajadores ayudando a buscar mecanismos que le permitan que no haya despidos. En esto se puede trabajar y mucho, y de hecho el Ministerio de Trabajo lo ha hecho, y lo ha hecho con empresas como Lear y tantas otras. Todos los días cuando hay este tipo de situaciones estamos al lado buscando soluciones, buscando consensos, buscando acuerdos entre las empresas y los trabajadores. Y además ponemos a disposición instrumentos del Estado como son el repro, que es concretamente un subsidio que va al bolsillo directo del trabajador. Entonces, vamos a seguir trabajando. ¿Nos puede dar algunos detalles de lo que acaba de anunciar de este plan Pro Emplear?
Sí, es un conjunto de acciones y de políticas que van dirigidas, por un lado, a proteger los puestos de trabajo, que es lo que le acabo de comentar, que es mantener el vínculo laboral por encima de todo. Siempre agotar todas las instancias. Ninguna empresa puede despedir colectivamente si previamente no pasa por un procedimiento preventivo. ¿Y para qué es ese procedimiento preventivo? Para que podamos buscar mecanismos de acuerdo, mecanismos de consenso que eviten los despidos. Y además se suma ahora este instrumento del repro, que ha sido evaluado muy exitosamente tanto por empresarios como trabajadores. Pero por otro lado también queremos promover la creación de empleo registrado y facilitar la inserción laboral de quienes están desocupados. Por eso, por un lado, usted sabe que está en marcha este programa Progresar para que los jóvenes estudien, para que terminen sus estudios, para que adquieran oficios, se capaciten laboralmente. Son aproximadamente 500.000 jóvenes que ya están inscriptos. Esos jóvenes ahora además van a contar, en el caso que hagan un entrenamiento en una empresa, que una empresa los convoque para hacer un entrenamiento, el Estado va a poner 2.000 pesos más y le va a mantener el Progresar, va a tener 2.000 pesos para que pueda hacer su tarea, su práctica durante 4 horas diarias, durante 6 meses. Una vez concluido ese periodo de 6 meses de aprendizaje, de familiaridad con el mundo del trabajo, se podrá insertar laboralmente en la empresa, o no. Si se inserta laboralmente, el Estado pone un subsidio de 2.700 pesos. ¿Para qué? Para que el empleador pueda pagar el salario mínimo del convenio colectivo de trabajo que corresponda, pero tenga un subsidio de 2.700 pesos que reduce su costo laboral. También es cierto que hace pocos días, y usted lo debe saber, se ha sancionado una ley para favorecer la registración de trabajadores. ¿Y qué hacemos? Cuando se crea un nuevo puesto de trabajo, no pagan las contribuciones patronales las pequeñas empresas. Las pequeñas y medianas empresas quedan liberadas del 100% del pago de contribuciones laborales, patronales. Esto es claramente otro aporte, otro subsidio indirecto para estimular a los empleadores, a los pequeños y medianos empresarios, que finalmente son los más dinámicos a la hora de generar empleo, para que convoquen a estos trabajadores, a estos jóvenes que están formándose, que se están capacitando. Y en ese sentido el Ministerio de Trabajo tiene una infraestructura importante a lo largo y a lo ancho de todo el país, con oficinas de empleo, para facilitar esta intermediación, generar este puente entre quienes cobran un subsidio para que ese subsidio se transforme en un aporte al trabajo formal, al trabajo protegido, al trabajo decente, como dice la OIT. Estas son las 2 herramientas que hemos puesto en marcha. Por un lado el repro para proteger el trabajo y por otro lado este subsidio a la inserción laboral de 2.000 y 2.700 pesos para cada trabajador. Ministro Tomás, Roberto Navarro le habla, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Cuando ustedes lanzaron el repro en 2009, estábamos ante una de las peores crisis financieras internacionales de las últimas décadas. ¿Ustedes han advertido algún indicador que todavía no conozcamos o ven un escenario tan serio en el empleo como para hacer un relanzamiento tan fuerte del repro? Mire, yo le voy a dar los datos en el día de hoy y usted lo conoce muy bien porque es un usuario de esta información. El estado de la IL, de la evolución del empleo registrado privado en el último trimestre, información del segundo trimestre del 2014. Ahí tenemos 2 datos importantes. Uno, que el nivel de empleo registrado se redujo levemente, mostrando una caída del 0,3, una caída muy leve del empleo registrado con relación al trimestre anterior, pero con relación al interanual, o sea, con respecto al segundo trimestre del 2003, creció un 0,5. ¿Qué es lo que ocurre entonces, Navarro? Y usted lo va a entender muy bien. Los datos no indican de ninguna manera una situación ni lejos parecida al 2009. Pero este es un gobierno que ha hecho del trabajo, de la defensa del empleo, uno de sus baluartes principales.
uno de los ejes de las políticas públicas. Por lo tanto, nosotros preventivamente hemos generado esta herramienta para dar respuesta a los desafíos que puedan venir del mercado de trabajo. Siempre para nosotros va a ser una prioridad generar más empleo, generar empleo registrado, facilitar la inserción de aquellos trabajadores, sobre todo los jóvenes que están alejados del mundo del trabajo por su situación de vulnerabilidad, estimular a las pequeñas y medianas empresas para que sigan siendo generadoras de empleo, cuidar el empleo que hemos construido entre todos los argentinos en estos 10 años, entonces, o más de 10. Entonces, esta política que la presidenta anunció en el día de ayer tiene que ver con que nosotros trabajamos en la prevención y en el cuidado de la estructura ocupacional que hoy en la Argentina es muy sólida, que muestra una estabilidad relativa en el empleo, dado que los datos que yo le acabo de dar confirman que no hay una situación complicada, pero salvo, y no tengo por qué desconocerlo, digamos, lo que por ejemplo pasa en un sector concreto como es el sector de autopartes vinculados con la industria automotriz. Puede haber algún otro que pueda estar atravesando una circunstancia que es una luz a la cual nosotros le prestamos mucha atención. Esa es una responsabilidad de seguir atentamente la evolución del mercado de trabajo que nosotros llevamos a cabo en forma permanente, ¿no? Ministro, ¿cómo le va? Guillermo Marconi, gusto saludarlo. ¿Cómo le va, Marconi? Un amigo. Le tengo que decir Carlos, tanta experiencia tiene. ¿Cómo le va? Bien. Un saludo, Carlos, bien, en serio. Bien. Pero me parece interesante lo que vos manifestaste respecto al tema del interlocutor en el conflicto social, entre los actores sociales. El interlocutor, el actor social con el ministerio, parte empresaria y parte sindical, es el gremio con personería gremial. Esto que se entienda porque la gente no termina de entender, me parece que machacar en esto. Hay un solo gremio representativo por actividad. Y si algún sector o grupo quiere tenerla, tiene que pelear políticamente dentro de su sindicato y ganarlo para tener la personería. O hacer otro, tener más afiliados, cotejar y ganarla. Digo, esto me parece esencial, si no, no se entiende cuál es el meollo del tema gremial en la Argentina. Bueno, habida cuenta que en estos momentos periodista explica los términos de esta confrontación, en ese sentido yo no puedo agregar nada. Lo que sí también es cierto es que muchas veces la dinámica del conflicto lleva a otro tipo de búsqueda de soluciones. Nosotros a la hora de buscar soluciones estamos dispuestos a explorar todas las alternativas, pero está claro que el interlocutor que la ley pone en el conflicto laboral es el sindicato con personería gremial y del lado de la empresa o la cámara empresaria involucrada en ese conflicto. Ministro, sí. Ministro, ¿Sí? ¿yo entendí mal o usted dijo no estamos en una situación complicada? Estábamos hablando del mercado de trabajo, se lo voy a volver a repetir. No estamos en una situación complicada. Si no estamos en una situación complicada, ministro, ¿cómo puede ser que haya despidos, suspensiones, hay recesión en la República Argentina, se le caen las ventas a los empresarios, hay inflación? ¿Eso no se llama una situación complicada? A ver, Feynman, ¿cuál es la parte que no entendió de lo que dije? Por ahí todo. Estamos hablando del... Yo entiendo la Argentina de esta manera que se la acabo de plantear. Bueno, yo creo que... Sí, dígamela. No. Dígamela. Digo esto. Yo veo una Argentina donde los números dan que hay despidos, hay suspensiones, hay recesión y hay inflación. Bueno, como yo estaba hablando del mercado de trabajo, yo le voy a contestar que hoy la Argentina, con relación a esa situación que usted describe, tiene una situación de inflación que es visible y que ha generado las respuestas que el gobierno viene generando, y estamos en un proceso muy claro de desaceleración de esa inflación, muy claro. Por otro lado, la Argentina tiene algunas cuestiones sectoriales que ayer fueron explicadas muy claramente por la presidenta sobre el impacto de la caída de las exportaciones. Pero déjeme que yo le conteste de lo que conozco. Y lo que yo le vuelvo a repetir, que fue lo que dije, es que la situación del mercado de trabajo no está complicada. Permítame decirle
que a la fecha los despidos en la Argentina son inferiores a los del año 2002 y 2003. Usted sabe que hay despidos en la Argentina normalmente. Hay una rotación, Usted es abogado, eso lo conozco. Usted es abogado, la rotación laboral la conozco. Y conoce, usted es abogado y debe conocer la legislación laboral. Entonces, esto indica que si no hay despidos superiores a los que hubo en el 2012-2013, estamos en una situación, digamos, de relativa normalidad. Con respecto a las suspensiones, es cierto que se han incrementado, pero en un sector específico, otra vez... En la industria automotriz. Y autopartista. Y autopartista. Y esto irradia sobre la actividad metalmecánica. Esto es algo sobre lo cual venimos trabajando, que forma parte de lo que traté de explicar, se ve que no con mucho éxito, en relación a cómo funciona el mecanismo de las suspensiones como forma de prevención de despido, sobre todo en la industria terminal y autopartista, que expresamente tiene previsto estos sistemas de suspensiones para atemperar un mercado de trabajo que es muy volátil en esta industria, pero tienen mecanismos especiales para que se pueda defender los puestos de trabajo. Ministro, le agradezco infinitamente habernos atendido, fue muy amable. A usted muy amable. Gracias. Hasta luego. El ministro de Trabajo.